Buenas tardes, bienvenidos todos y todas al Colegio de México a esta sesión que lleva el título de Enseñar Árabe hoy, una lengua viva entre retos y oportunidades, que es una sesión que tendremos en el marco de la Cátedra José S. Elú de Lengua y Cultura Árabes. Doy una bienvenida muy especial a la profesora Laila Familiar, que vino desde Abu Dhabi a darnos esta charla, y desde luego al coordinador de la cátedra, el profesor Shadi Roana, que todos ustedes conocen. No voy a tomar mucho tiempo, como todos ustedes saben, nosotros inauguramos la cátedra el año pasado, tuvimos una ceremonia muy bonita para inaugurar la cátedra. La cátedra está financiada por Alfredo Harpelú, Oaxaca, y nos permite abrir espacios intelectuales, académicos, para discutir no solo la lengua, sino la lengua como la puerta de entrada a otros ámbitos, como puede ser el ámbito cultural o el ámbito académico, etcétera. Entonces, pues nos da mucho gusto tener a la profesora Familiar aquí el día de hoy. Van a ser 3 días de actividades. Hoy está con nosotros en el colegio, mañana estará en la UNAM, el jueves vuelve a estar con nosotros en el colegio y el viernes va al colegio de San Ildefonso. Así que sin más, para que ya podamos entrar al tema, les doy la bienvenida nuevamente. Agradezco muchísimo a la doctora Familiar el viaje, no es un viaje corto para nada, pero bueno, aquí está, la vamos a aprovechar lo más posible y me alegra mucho que los estudiantes del CEA puedan tener contacto con este tipo de personalidades, porque los va a enriquecer muchísimo en toda su preparación que les damos aquí en el colegio. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros y que todos los eventos sean todo un éxito estos 3 días. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu apoyo, siempre a la cátedra y al CEA. Bueno, en nombre de la cátedra José S. Elú de Lengua y Cultura Árabes del Colegio de México, es un gran honor dar la bienvenida a nuestra primera invitada internacional, la doctora Laila Familiar. Nos sentimos verdaderamente privilegiados de tenerla hoy con nosotros en México. Permítanme presentarla brevemente. La doctora Familiar es profesora titular de lengua árabe en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Desde 1999 se ha dedicado a la enseñanza del árabe como segunda lengua, a la formación de profesores, al diseño curricular y a la lingüística de corpus. Es fundadora del proyecto digital y de código abierto Jallina, dedicado a la enseñanza y el aprendizaje de las culturas árabes, y editora de 2 métodos de enseñanza de árabe a través de la literatura. Sayyidi wa Habibi, de la libanesa Huda Barakat, que se publicó en 2013, y Saq el Bambú, del autor kuwaití Said al-Sanusi. Como traductora, llevó al español la novela La tía Safía y el monasterio en el año 2000 del escritor egipcio Baha Tahir. En 2014 recibió el premio a la excelencia de la enseñanza de lenguas extranjeras de Texas. Ha enseñado árabe en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad Americana de El Cairo, en el Centro de Estudios Árabes en el Extranjero en Egipto, en el Middlebury College, además de haber dirigido varios programas internacionales de enseñanza de árabe en Fez, Marruecos y en Estados Unidos. Actualmente colabora como consultora del American Council for International Education y trabaja en el A Frequency Dictionary of Contemporary Arabic Fiction, publicado por Routledge, así como en un estudio sobre el léxico y el marco común europeo de referencia para las lenguas. Bienvenida, Laila. Como mencioné, la doctora Familiar inaugura con su visita una de las actividades centrales de nuestra cátedra, la conferencia magistral anual, que busca reunir a figuras destacadas del mundo árabe, escritores, artistas o investigadores, cuya obra tenga un impacto real en la lengua y cultura árabes contemporáneas. Y no podríamos haber comenzado mejor, ¿no? La doctora Familiar es una figura clave en el ámbito internacional de la enseñanza del árabe como lengua extranjera, y su trabajo ha marcado la formación de muchos profesores y investigadores, entre ellos, con orgullo lo digo también, la mía propia. Durante esta semana, además de la conferencia de hoy,
La doctora familiar impartirá mañana una clase abierta de lengua árabe en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Mañana a las 10, todos bienvenidos. Los que han tenido un semestre de árabe es el único requisito que hemos puesto. El jueves ofrecerá un taller para profesores de árabe en México y América Latina. Y ya contamos con participantes registrados de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Chile, además de México, por supuesto. Y el viernes cerramos con una velada académica y cultural con música, comida y lectura de poesía en árabe y en lengua triqui de Putla, Oaxaca, en el antiguo colegio de San Ildefonso, ¿no? Entonces, bienvenida a México, Leila. Ahla wa sahla, ¿no? Y bienvenidos a todos las personas que acompañan. Gracias por venir, tomar este tiempo y venir hoy 7 de octubre, para escuchar sobre lengua y cultura árabes. Bienvenidos. Nosotros vamos a bajar para que Leila pueda dar su conferencia. Hola. Sí. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, doctora Covarrubias y Shadi Rojana. Es un inmenso placer para mí inaugurar esta serie de eventos organizada por la Cátedra José S. Gelú y el Colmex, y un placer estar en esta institución tan distinguida. Es mi primera vez en México y estoy muy contenta realmente, así que muchas gracias por la invitación. Gracias también a todos los asistentes hoy, ya sea en persona o en línea, especialmente a los estudiantes de lengua árabe. Espero verles estos días también en los otros eventos que han comentado. Bien, hoy voy a hablarles de la lengua árabe, una lengua única realmente en que es clásica y contemporánea, como ustedes saben. Para ello les voy a invitar a hacer un recorrido donde haremos varias paradas para ir descubriendo qué lugar ocupa el árabe en el mundo, qué es lo que la distingue de otras lenguas y qué podemos hacer para atraer y retener a un mayor número de estudiantado. Y me gustaría, por curiosidad, preguntar cuántos de ustedes estudia o ha estudiado el árabe como lengua extranjera. ¡Uy, qué bien! ¿Alguno que tenga el árabe como primera lengua, aparte de Shadi? Ah, claro, y el Ustaz Khaled. Muy bien. Pues ¿sabían que 200 millones de arabohablantes han sido borrados de las estadísticas mundiales? Ahora veremos cómo y por qué. Empiezo por algunos datos y percepciones comunes entre el público general acerca de la lengua árabe. Como saben, se trata de una lengua semítica, la mayor lengua semítica hablada hoy en día, nacida en la península arábiga. Al menos el árabe tal y como lo conocemos hoy, se asocia al Islam por haber sido el Corán revelado en esta lengua. Posee un alifato árabe conocido, además, por haber dado a una bellísima caligrafía en todas sus variantes, y es una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, la UNESCO y una de las 7 también de la Unión Africana. Sin embargo, hay otra serie de datos que no son tan visibles. Datos que debemos desenterrar para darnos cuenta de la presencia y el peso real que tiene el árabe en el mundo. Datos que cambian radicalmente nuestra percepción de esta lengua. Y empecemos por el alifato. Además de los países que tienen el árabe como lengua oficial o cooficial, el alifato se usa para escribir una docena de lenguas adicionales, entre las que destacan el persa, el kurdo, el urdu o el pastú, por ejemplo. Si además tenemos en cuenta que el árabe es la lengua de la liturgia del Islam, podríamos decir que la población mundial que pudiera estar familiarizada con este alifato podría llegar a ser de un 20% de la población mundial, puesto que el 25% profesa el Islam.
Obviamente, conocer el alifato árabe no significa conocer la lengua ni hablarla. Sin embargo, de algún modo, este alifato, esta escritura, no es ajena a gran parte de la población. Es más, sabemos que muchos países de mayoría musulmana ofrecen y exigen la enseñanza y el aprendizaje del árabe, tanto en el sistema educativo oficial como extraoficial, y por tanto hay millones de personas que tienen un conocimiento básico o rudimentario del árabe. Veamos ahora qué países tienen el árabe como lengua oficial. El árabe es lengua oficial en 25 países, incluida Palestina, pero también es lengua cooficial minoritaria en países del África subsahariana como Mali o Chad, y es también lengua minoritaria en países como Etiopía o Níger. Es decir, que el árabe es lengua franca o lengua vehicular en una vasta extensión geográfica a día de hoy. Esto se puede apreciar en este mapa, donde el árabe se extiende en millones de kilómetros cuadrados. Es la tercera lengua con mayor número de países que comparten un mismo idioma como lengua oficial. Esta presencia, que se extiende del Atlántico al Golfo Pérsico, del Mediterráneo al mismísimo corazón de África, ha dado lugar a que naturalmente el árabe desarrolle una rica diversidad regional. Como cualquier lengua hablada en un amplio territorio, el árabe presenta variaciones entre zonas geográficas. En este mapa pueden distinguir los cinco macrodialectos principales del árabe. Estas variaciones plantean una pregunta importante que muchos se hacen. ¿Se entienden los árabes entre sí cuando pertenecen a distintas regiones geográficas? Y el reto, en realidad, a la hora de responder a esta pregunta, es que hay muy pocos estudios que hayan medido el grado de inteligibilidad que existe entre los distintos dialectos árabes. Esta inteligibilidad no solo depende de cómo se pronuncian ciertos grafemas, un fenómeno que existe en muchas lenguas, sino particularmente del léxico y cuán similar o diferente es entre una región y otra, o entre un dialecto y otro. Un estudio reciente sugiere que el léxico compartido entre los macrodialectos rondaría un 50%. Esto quiere decir que el vocabulario que utilizaría un egipcio en su dialecto es exactamente el mismo, tanto en forma como en significado, esto es importante, al léxico utilizado por un sirio o un saudí, por ejemplo. Sin embargo, estos mapas y estos datos no cuentan toda la historia, porque el árabe no solo varía geográficamente, como el español de México y el español de Argentina, por poner un ejemplo. El árabe tiene algo más, algo que lo distingue profundamente de otras lenguas y que constituye su verdadera seña de identidad. Esta variación geográfica que acabamos de ver convive con una variación funcional. No se trata de que un marroquí hable diferente a un sirio, se trata de que todos ellos, marroquíes, iraquíes, saudíes, utilizan múltiples registros del árabe en su vida diaria. ¿Por qué? Porque tienen una lengua multiglósica. ¿Y qué es la multiglosia? Es sencillamente la convivencia de múltiples variedades, o mejor dicho, registros lingüísticos dentro de una misma comunidad. Estas variedades lingüísticas son manifestaciones de la misma lengua, el árabe en este caso. ¿Y cómo se manifiesta la multiglosia? Pues como pueden ver en esta diapositiva, por un lado tendríamos el árabe clásico, la lengua del Corán, la lengua de la liturgia, pero no solo la liturgia musulmana, sino también cristiana, árabe, y lengua además de las obras maestras escritas por la civilización árabe y el imperio musulmán clásico, incluido al-Ándalus. Luego tendríamos el árabe moderno estándar, o lo que llamamos al-Arabiyya al-Fusha, que es la lengua de la escolarización, la prensa, la literatura, la producción intelectual moderna y contemporánea, y finalmente tendríamos los dialectos hablados que varían de una región a otra y que en árabe se llaman también de forma distinta.
المحكية العامية أو الدارجة. Obviamente estoy simplificando aquí los registros del árabe porque, como veremos, hay más registros. Esto es en realidad lo que distingue a la lengua árabe. Es un reto para quien aprende el árabe como segunda lengua, concretamente debido a esta riqueza léxica que varía de registro a registro, y a veces también un quebradero de cabeza para los que enseñamos árabe. De hecho, durante mucho tiempo los académicos occidentales no entendieron esta realidad. Llegaron a afirmar que el árabe es una lengua diglósica, donde existen básicamente dos formas o variantes. Una forma alta, normalmente escrita, pero no siempre, y otra inferior, que sería la hablada. Noten, obviamente, el juicio implícito en esta clasificación. Sin embargo, esta percepción simplista y reduccionista de la lengua fue ya desbancada por los lingüistas árabes, y destaco aquí al ya fallecido el doctor Said el-Badawi, quien en una obra pionera titulada Los niveles del árabe contemporáneo en Egipto dejaba claro que existen al menos 5 niveles o registros distintos dentro de la lengua árabe, cada uno de los cuales se utiliza en un contexto social distinto. No es una cuestión de árabe elevado versus árabe inferior, sino un espectro rico, complejo y sofisticado. El lingüista contemporáneo Saad Maslouh compara este concepto con un arco iris, donde cada color representaría un registro lingüístico. Igual que es prácticamente imposible distinguir dónde empieza un color y dónde termina el otro, es imposible distinguir dónde empieza un registro árabe y dónde termina el siguiente. Hay como una fluidez, una continuidad entre registros, y un hablante de árabe competente sabe moverse con naturalidad entre distintos registros o colores. Y esto lo demuestra un hecho realmente asombroso. El hecho de que tenemos audiolibros hoy en día de obras escritas en árabe hace siglos que hoy se escuchan y comprenden sin necesidad de traducción o de adaptación. Fíjense que para un hablante de árabe que tiene un conocimiento medianamente sólido del árabe moderno estándar, la lengua de la escuela, comprender una obra escrita hace 7 siglos es perfectamente factible. Imagínense ustedes, para un hablante de español, leer el Cantar del Mío Cid sin ningún conocimiento de la lengua española medieval. Es prácticamente imposible. Sin embargo, para el hablante de árabe, esta continuidad es real y vivida. Esta continuidad milenaria, esta multiglosia que conecta registros y que mantiene unidos a los hablantes de distintas regiones en el mundo árabe, esta extensión geográfica que abarca docenas de países, todo esto apunta a una lengua de enorme peso mundial y económico. Pero ¿cuántas personas hablan árabe hoy? Por alguna razón interesante, los datos acerca del número de hablantes como primera lengua, como lengua materna, no parecen estar muy claros. Parece que hubiera confusión y fuera difícil llegar a datos que reflejan la realidad. Si buscan en Internet lenguas más habladas del mundo, se encontrarán constantemente con listas que circulan con mucha frecuencia, con una frecuencia asombrosa, y que se replican además sin cuestionamiento. En medios de comunicación, por instituciones académicas, incluso instituciones gubernamentales. Estas listas las elaboran consultorías anglosajonas dedicadas a la industria del lenguaje. Esta en concreto es del 2020 y el árabe aparece en 6º lugar como lengua más hablada con 274 millones. Unos datos que se repiten exactamente igual en el 2023 por Ethnologue, una de las consultorías más grandes. Lo curioso es que este año aparecen 2 registros árabes entre los más hablados. El árabe estándar, cuando ya sabemos que no es la lengua materna de nadie porque se estudia en la escuela, y el dialecto egipcio.
Esto demuestra una confusión fundamental, me pregunto si deliberada, acerca de la diferencia entre registro lingüístico y lengua materna. Se infla artificialmente el número de lenguas, pero se reduce visualmente la importancia del árabe. Y es importante observar que estos datos van modelando silenciosamente la percepción que tenemos del árabe como lengua importante o no en el mundo. Uno llega a pensar que el enorme afán en representar el árabe como islotes separados e inconexos y la insistencia en cuestionar la singularidad del árabe como lengua multiglósica no es casual. Es como si se quisiera crear una sensación de extrañamiento e incluso forzar un proceso de divergencia lingüística, si no real, al menos perceptual. Por alguna razón, ciertos sectores no acaban de entender que el árabe no funciona como el inglés ni como el holandés. El árabe es una lengua múltiple, diversa pero una, así la usan los árabes, creo que así se debiera enseñar y además representar. Entonces, ¿qué nos dicen las fuentes más fiables o confiables acerca del número de hablantes que tienen el árabe como lengua materna hoy? Si consultamos los datos demográficos de las Naciones Unidas, la misma organización que reconoce el árabe como una de sus 6 lenguas oficiales, encontramos una historia muy diferente. Solo en los países árabes, sin contar los expatriados de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, que son varios millones, ni la diáspora establecida en otros continentes, la población que tiene el árabe como lengua materna rondaría los 480 millones. Esto es prácticamente el doble de lo que se circula. No estamos hablando de un margen de error estadístico, estamos hablando de una distorsión sistemática que invisibiliza a cientos de millones de personas. Puesto en perspectiva, el árabe es la tercera o cuarta lengua en el mundo en cuestión de número de hablantes nativos, puesto que está a la par con el español, como pueden ver. Y la brecha seguirá creciendo, porque las proyecciones demográficas de Naciones Unidas son contundentes. Para el año 2050, el árabe habrá crecido un 46%, nada más y nada menos. La lengua con mayor proyección de crecimiento del mundo. Y recordemos, esto sin contar las decenas de millones de personas de origen árabe que residen o están nacionalizadas en Europa, en las Américas, en Australia y en otras regiones. Para el 2050, el árabe será el segundo o tercer idioma, muy cerca del hindi, como pueden ver. ¿Por qué son importantes estos datos? Primero, porque moldean la percepción global sobre la relevancia del árabe en el mundo actual. Influyen en las decisiones de política educativa y en la asignación de recursos para programas de lenguas e intercambios culturales, académicos, proyectos de traducción, colaboraciones académicas. Estos datos, además, afectan a cómo los propios árabes perciben su propia lengua, interiorizando una supuesta marginalización que les lleva en ocasiones a abandonarla en favor de lenguas como el inglés, sobre todo en determinadas clases sociales y en determinados países. Y finalmente, esta percepción del árabe determina si los jóvenes deciden invertir años y recursos en aprenderla o no. Bien, si el árabe es la tercera o cuarta lengua del mundo, si se habla en esa extensión geográfica tan vasta y tiene tal proyección, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no tenemos las aulas más llenas de estudiantes queriendo aprender árabe? ¿Por qué los departamentos de árabe cierran en las universidades mientras se abren, se mantienen o se expanden otros como los de la lengua japonesa o coreana, en todo el mundo además? La respuesta es compleja, pero podemos identificar 3 grandes categorías de obstáculos. La primera, ya hemos hablado de ella, datos distorsionados ante los cuales no hay una sola institución árabe oficial que esté haciendo nada al respecto.
En la segunda categoría, estereotipos negativos asociados a esta lengua, que no son culpa directa de los retos geopolíticos, sino más bien de cómo los medios de comunicación occidentales en concreto enmarcan al mundo árabe y por estudios de lingüística de corpus sabemos que esto es cierto. Esta cuestión, este fenómeno ha sido investigado sistemáticamente, por ejemplo, en el Reino Unido y creo además que ha quedado claro hoy con el genocidio en Gaza. Pero aparte de estos retos a los que nos enfrentamos, hay una serie de retos pedagógicos que nos incumben a nosotros, los educadores, y en los que me gustaría detenerme. El primer reto es que entre el gremio de profesores de árabe existe como una división que a veces se vuelve casi ideológica. Están, por un lado, los que abogan por enseñar exclusivamente el árabe moderno estándar, alegando que no estamos en un país árabe, que los estudiantes no tendrán oportunidad de viajar o que es la lengua que une a los árabes y los países árabes. Y por otro, están los que ponen el grito en el cielo en clase, alegando que entonces el alumno no podrá hablar con gente real ni de forma natural. Cuando en realidad estas decisiones pedagógicas solo deberían tomarse después de comprender las necesidades y motivaciones que tienen los alumnos, los estudiantes. ¿Sabemos por qué eligen los jóvenes estudiar esta lengua? ¿Qué quieren hacer con ella cuando terminen su grado, por ejemplo? ¿Qué aspiraciones profesionales tienen? ¿Qué intereses culturales tienen? Quizá debiéramos conocer o reconocer que es mejor empezar por ahí en lugar de imponer nuestra visión pedagógica o heredar algo probablemente anticuadas o, por el contrario, seguir las modas también que existen en el campo de la pedagogía, que existen. Y muy conectado a este reto es la insuficiencia de material docente en las librerías y en el mercado. Y también la dependencia, hay que decirlo, que tenemos de los métodos y libros de texto anglosajones. Unos libros de texto que están vaciados de contenido cultural significativo. Uno los mira realmente y descubre no solo una metodología que se va perpetuando desde hace décadas, sino una pobreza de contenido cultural escandalosa. Se enseña la lengua como si fuera un código desconectado de las sociedades, de sus artes y de las historias vividas por su gente. Creo además que faltan programas de formación profesional y financiación para la formación continua que han resultado en deficiencias en la preparación del profesorado. Y como consecuencia de todo lo anterior, la pérdida de estudiantado en nuestros programas universitarios, la desaparición de la lengua árabe donde antes los había. Un fenómeno, además, creciente de estudiantes que deciden estudiar el árabe por su cuenta, ¿no? En lugar de ir a la universidad a estudiarlo, porque a veces somos incapaces de retenerles. Y todos estos retos obviamente están interconectados y acaban en un círculo vicioso que para romper habría que empezar a preguntarse por qué enseñamos árabe los profesores. Y yo no puedo saber por qué enseña cada uno de ustedes el árabe o cómo empezó esa vocación, pero también debiéramos entender el contexto en el que opera la industria, digamos, de la enseñanza del árabe y de las lenguas en general. ¿Qué valores dominan hoy la enseñanza de idiomas? En un mundo dominado por la ideología de mercado capitalista, los idiomas se promueven por una serie de razones instrumentales a las que el árabe no es ajeno, obviamente. Suelen denominarse los beneficios de aprender idiomas. Beneficios económicos, que abren puertas a mejores perspectivas laborales y un mayor potencial de ingresos, para poder viajar y disfrutar de otras culturas, para poder leer literatura, escuchar música, ver cine en versión original. Y en los últimos años una serie de beneficios promovidos por la preocupación occidental por la longevidad. Por ejemplo, aplazar el deterioro cognitivo,
la aparición del Alzheimer, incrementar la memoria, la capacidad de atención. Se dice también que aprender idiomas contribuye a romper barreras culturales y nos ayuda a entender al otro, y finalmente como instrumento esencial para la defensa de los intereses nacionales. Y es obvio a qué se refiere esto. No se habla aquí de entendimiento mutuo, se habla de vigilancia, de operaciones militares, de inteligencia estratégica, algo, por desgracia, a lo que no somos ajenos. Esta imagen se ha convertido tristemente en cotidiana. Es el ejército israelí lanzando panfletos a la población palestina en Gaza en su lengua, para ordenarles evacuar sus casas y sus barrios antes de bombardearles. Este uso de la lengua árabe como instrumento de intimidación y destrucción ha sido objeto de análisis por académicos especializados en los estudios árabes. Justamente hace 10 años, el profesor Christopher Stone de la Universidad Hunter College en Nueva York publicaba un artículo titulado «Enseñar árabe en los Estados Unidos tras el 11 de septiembre». Este artículo, que apareció en la prestigiosa revista Jadaliyya y que incomodó a muchos en los círculos académicos de los Estados Unidos, comenta y explica cómo el ejército estadounidense utiliza lenguas como el árabe y el pastú en sus operaciones militares en Irak y en Afganistán, como arma de humillación y de intimidación. Un uso que contrasta con este anuncio publicado hace pocas semanas por el Club Hispano-Palestino de Madrid, donde se solicita a una psicóloga voluntaria que hable el árabe levantino para ofrecerse a ayudar a mujeres palestinas en estos momentos tan difíciles. Estos dos anuncios representan, en realidad, dos usos radicalmente opuestos de la lengua árabe. Por un lado, el árabe como instrumento de dominación, destrucción y control, y por otro, el árabe como herramienta de sanación y acompañamiento. Y esto no es casual, porque cada vez más nos enfrentaremos a esta encrucijada. El árabe nos va a caer cada día más cerca, no solo por la explosión demográfica que está viviendo el mundo árabe, sino por el incremento de movimientos migratorios en todo el mundo. Y tendremos que decidir qué hacemos con esta lengua. ¿La utilizamos para construir muros o para construir puentes? Opino, personalmente, que es totalmente legítimo aprender el árabe por cualquiera de estas razones, pero podemos poner el énfasis en la interculturalidad como práctica empática, no como conocimiento que se utiliza contra el otro. La lengua debiera ser un puente de entendimiento. Y pienso que para alcanzar este nivel de interculturalidad, la enseñanza del árabe debe convertirse en camino para educar el alma antes que las mentes. Ya lo decía Paulo Freire, que no concebía la educación sin sentir amor, una cuestión, la del amor, que no se explora lo suficiente a la hora de enseñar idiomas y formar a profesores. Y es una cuestión también muy ligada a la formación integral que debieran recibir los alumnos, en lugar de simplemente educarles de cuello para arriba, como denunciaba ya el psicólogo y psicoterapeuta estadounidense Carl Rogers. Esto es posible y factible si convertimos los retos en oportunidades. Y yo empezaría por nuestros alumnos. Pienso que se hace necesaria una encuesta para descubrir qué tipo de alumnado está interesado o estaría interesado en estudiar el árabe. ¿Qué les interesa del mundo árabe? ¿En qué ámbitos quieren utilizar esta lengua? Creo que sería genial que este tipo de estudios se llevara a cabo por varias universidades de América Latina, por ejemplo, para no solo conocer esta realidad, sino también darla a conocer a la comunidad académica. Pienso además que va siendo hora de reinventar los materiales didácticos que utilizamos en la enseñanza del árabe. El profesor tiene la obligación de cuestionar algunos libros de texto en boga,
de elegir temáticas y contenidos que contribuyan al conocimiento y al respeto intercultural, la justicia social y al disfrute de las diferentes manifestaciones culturales y formas de vivir, teniendo presente siempre, como digo, los intereses y anhelos de los estudiantes. Y estamos llegando al final de nuestro recorrido, porque para dar estos pasos creo que se hace más fácil a través de la formación profesional continua de los profesores. Tenemos el deber todos de estar al día y la oportunidad también de ir puliéndonos año tras año. Creo que es una labor que no termina. Debemos entender como profesores por qué hacemos lo que hacemos en el aula. ¿Qué tipo de emociones y materiales llevamos al espacio educativo? A veces siendo conscientes y a veces inconscientes de ello. Debemos conocer también a fondo qué prácticas pedagógicas son las más efectivas para acelerar el aprendizaje de un idioma, para poder precisamente ayudar a nuestros alumnos. Y creo que todo esto es posible con un poquito de colaboración y mucho amor. Gracias por su atención. Cualquier comentario o pregunta, estaré encantada. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su plática. Tengo dos preguntas. Sí. ¿Usted cómo definiría al árabe? Uy, Esa es una. Y la segunda es, ¿sabe de algún examen o hay algo donde la gente, como por ejemplo en el inglés, no hay ciertos exámenes de medición de la lengua? ¿En el árabe conoce alguno donde pudiéramos dirigir a algunos estudiantes para ello? muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por las preguntas. ¿Cómo definiría el árabe, a la persona árabe? ¿Quiénes son árabes? Los que hablan árabe. Si miramos, cada vez que hacen alguna encuesta, formal o informal, entre los árabes sobre qué perciben ellos que les une entre ellos, ahora que estamos digamos, panarabismo, el panarabismo pienso que está decayendo, está desapareciendo, pero sin embargo, cuando se pregunta a la gente de a pie, ¿qué cree usted que le une o que le une a otros países árabes? Siempre se menciona la lengua en primer lugar. Es el denominador común entre los árabes, la lengua. Pero la lengua no va por libre, no va sola, porque lleva con ella toda una cultura, todo un acervo cultural, una forma de vivir, de ser, de entender la vida, de estar el uno con el otro. No es lo mismo cuando un árabe se sienta con un francés a platicar, o con un americano, estadounidense quería decir, o cuando se sienta con un árabe independientemente de la nacionalidad. En cuanto un árabe se sienta con otro árabe, aunque sea del otro extremo, hay una química que es distinta. Eso es la forma de entender el mundo y de vivir y de ser, que viene determinada en gran medida, pienso, por la lengua. La lengua no viene vacía de cultura, en ningún idioma del mundo. Pienso que pasa un poco lo mismo con los hispanohablantes. Lo que une a un español con un argentino, un mexicano con un uruguayo, es muchísimo más fuerte que lo que une a un español con un francés, que están al ladito. Exámenes. En el mundo árabe no hay ningún examen ahora mismo. Sé que se están desarrollando. En Estados Unidos hay uno que administra ACTFL, en el que yo colaboré en su diseño durante 4 años, cuando estaba en Estados Unidos trabajando. Es un buen examen, lo utilizan sobre todo en Estados Unidos las personas que van a trabajar para el gobierno, como funcionarios, por ejemplo, toman esos exámenes, o estudiantes universitarios que requieren becas o van a estudiar al mundo árabe. Creo que es un buen examen, es sólido, lleva muchos años y cada año se va revisando además. En España hay uno que administra la Universidad de Granada, también. Y creo que no recuerdo bien si es para el B1 o el B2, si miramos el marco de referencia europeo, común para las lenguas. Que yo sepa, no hay ninguno más. Que yo sepa. Hacen falta muchos más.
Y es una muy buena pregunta porque realmente necesitamos uno. No he visto el de Granada, no puedo comentar cómo es, pero estaría bien que alguien lo tomara y viera, sí. Yo quisiera, en la misma línea, en la misma línea, primero, muchísimas gracias por su presentación, muy nutrible para nosotros, pero quisiera en la misma línea hacer otra pregunta, porque en realidad el problema de la lengua árabe va en dos sentidos para mí. Va en el sentido de los exámenes, que son dos, porque está el examen de nivel, para marcar el nivel, y está el examen de certificación, que tanto sabe uno, que tanto no sabe uno. Para hacer el examen de nivel, yo no sé si, porque lo hemos intentado muchísimos años, como ajustarnos al marco común europeo en la enseñanza de la lengua árabe. Aunque en realidad es muy diferente desde mi humilde punto de vista, porque la lengua árabe no cabe dentro de esta repartición de niveles. A mí me gustaría saber si ahorita en el plano internacional, desde su punto de vista, desde su experiencia, existe algún intento de elaboración de niveles de aprendizaje de la lengua árabe, pero que no se ajuste fast track o de manera o de entrada al formato que hay en el marco común europeo, sino crear, no sé, un marco común árabe o Sí. me gustaría, o un marco común para la enseñanza de la lengua árabe, porque la enseñanza de la lengua árabe no solamente se limita al mundo árabe, porque ahí ya entraríamos a otra discusión. La enseñanza del árabe en Marruecos es muy distinta de la enseñanza de árabe en España o en Estados Unidos o Gran Bretaña, se sujeta a otros parámetros. ¿Hay algún intento de desarrollo de marco? Muy bien. Y dos, si hay también forma de evaluación, ya sea para designar el nivel o ya sea para la certificación de estudiantes. Muchas gracias por su pregunta, muy buena. Y ahora que lo comenta, recuerdo otro examen que es de certificación y de nivel al mismo tiempo, que ha desarrollado hace pocos años el Instituto del Mundo Árabe en París. Es un examen que se llama CIMA, C-I-M-A, y ese, aunque no haya desarrollado en paralelo un marco común o un marco para la lengua árabe, digamos, sí que integra, porque especialmente está dirigido a los francohablantes, entonces, y los que residen en Francia. Entonces, integran en sus preguntas algo de Darija, de dialecto argelino-marroquí. Entonces, en muchas conferencias yo he escuchado a académicos decir que es necesario desarrollar un marco específico a la lengua árabe precisamente por ser multiglósica, porque no funciona como las otras lenguas, porque habría que medir muchas cosas en distintos contextos. Ese marco no existe, no ha sido desarrollado y sinceramente lo que veo es que hay muchísima resistencia a desarrollar tal marco si tuviera que tener en cuenta todos estos registros de la lengua, porque en general no se acepta a los dialectos como parte legítima de la lengua árabe, sino que se mira como un subproducto de la lengua árabe. Entonces, el examen este que hacen en Francia, en el Instituto del Mundo Árabe, es el único que yo conozco que integra algo de dialecto de la zona del norte de Marruecos. ¿Sería necesario elaborarlo este marco? Yo no lo sé. A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Creo que reinventar, digamos, la rueda de cero no ayuda a que avancemos rápido. Creo que se podría tomar el marco de referencia europeo, que me parece mejor que el que existe en los Estados Unidos, es mucho más rico, y adaptarlo a la lengua árabe. Creo que avanzaríamos antes.
pero que yo sepa, eso no se está haciendo. Lo que yo sé, no conozco a nadie que esté trabajando en eso. Es posible. Sí. ¿Sí, ¿se me escucha? Sí. Hola Leila, muchísimas gracias por la presentación. ¿A usted? Yo soy estudiante de lengua árabe Sí. y estaba haciendo tratando de hacer una pregunta reflexiva que también, digamos, incluya a la enseñanza del árabe, pero también es una pregunta a la enseñanza del español como lengua extranjera, porque bueno, México, como tú sabes, es el país con más hispanohablantes del mundo. Y España sigue siendo como el referente en enseñanza del español para extranjeros, cuando pues en América Latina es donde, pues ahí está bueno, y en Estados Unidos ahora es donde está la gran mayoría de hispanohablantes en el mundo, y digamos que de cierta manera el monopolio de la enseñanza del español se sigue haciendo desde España. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué se está haciendo en México al respecto? Y mi pregunta para ti es, en símil, pero en árabe, ¿qué están haciendo los países árabes? En especial estaba pensando en los países pues, con más poder económico, supongo, los países de la península, digamos, con este capital que tienen. ¿Qué están haciendo como para tomar la batuta y pensar justo en todo un sistema común un sistema de referencia, libros de texto? Aquí usamos un libro hecho para anglófonos, hecho en Estados Unidos, pero me sorprende que tal vez, pues no sé dónde están las publicaciones hechas en países árabes, de enseñanza del árabe para extranjeros. Sí, no sé si se entendió la pregunta. ¿Sí? Perfectamente, es la misma pregunta que yo me hago. Voy a ser sincera, no están haciendo nada. Están haciendo, hay organismos en los países más pudientes, en Arabia Saudí, en los Emiratos, por ejemplo. La intención parece ser, es dedicarse también, aparte de temas de política lingüística y otros temas, la intención parece ser también dedicar parte de los recursos a la enseñanza del árabe como lengua extranjera, pero de momento no se ha hecho nada. No hay marcos de referencia. Hay un examen que se está desarrollando en Arabia Saudí por Majma' al-Malek Salman. Libros de texto, ninguno. Formación de profesores, tampoco. Datos, lo que he presentado hoy es, digamos, lo más básico. Sabemos cuánta gente habla árabe en el mundo. O sea, ¿cómo podemos aceptar estos datos que nos vienen de fuera y que además son mentira? O sea, nadie se los cuestiona. Yo he llegado a ver organismos oficiales, que no voy a nombrar, hispanohablantes, reiterando que en el mundo árabe hay 300 millones. Vale, muy bien, pero si Egipto tiene 120. Hoy le voy a pedir, después de esta charla, de este encuentro, que vaya a Wikipedia. En la página de Wikipedia sobre la lengua árabe en inglés, hace 2 días, decía que en Egipto había 67 millones de hablantes de árabe. ¿Y los otros 45 qué? ¿No hablan? Son mudos. Eso está en Wikipedia. ¿Y la fuente que citan quién es? Una de estas consultorías. Esas son las fuentes que se dan. Cuando en Egipto hay 120 millones de habitantes. Que se sepa. No sabemos cuántos más. Entonces, no se está haciendo nada. No tengo otra respuesta. Yo espero que se vea fruto de todo este movimiento que se está viendo y que están haciendo estos organismos. Pero hasta que no lo veamos no podremos comentar, ¿no? También. Porque una cosa es hacer y luego también ver la calidad de lo que se hace, ¿no? Es como decir, sí, el español es la primera lengua que se enseña como lengua extranjera en Estados Unidos. Pero ¿han visto ustedes cómo la enseñan? Si estudian durante 10 años y no la hablan. Entonces, mucho número, sí, pero ¿y la calidad? Porque al final la calidad es lo que cuenta, ¿no? ¿Has respondido? Gracias. Sí, aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Gracias por la charla. Mi pregunta es si usted sabe o ya existe algún método en desarrollo o bien establecido para
el aprendizaje y enseñanza del árabe, pero para hispanohablantes. Porque, como dice Carlos, acá en el Colmex, perdón, Shadi, estamos aprendiendo con un libro para angloparlantes, ¿no? Y muchas veces la dificultad radica en las transliteraciones, ¿no? Porque hay sonidos que incluso transliterados nos cuesta trabajo a los hispanohablantes pronunciar. Y sabiendo que el árabe es muy celoso con la pronunciación de ciertas letras, pues puede llegar a ser conflictivo a la hora de comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Gracias. Gracias a usted. Hay varios métodos desarrollados en España, que yo sepa. No los he utilizado en mis clases, entonces yo no puedo comentar y no suelo comentar sobre métodos de enseñanza que yo no he utilizado en el aula. Quizá podrían mirarlos, pero en cualquier caso, yo sí pienso que en América Latina debiera haber un método propio de la región, sobre todo teniendo en cuenta el número de millones de árabes originalmente emigrados a las Américas, ¿no? Y además que un libro de texto, como comentaba, no solamente es un código lingüístico, es la cultura. Entonces, si yo viviera en América Latina y enseñara árabe, a mí me gustaría ver en el libro de texto temas relacionados con la cultura árabe en las Américas antes y hoy, porque o sea, la lengua no se puede enseñar independientemente del contexto social en el que se enseña, no ya en el que opera, digamos, el mundo árabe, sino en el que se enseña. Porque si yo soy un estudiante mexicano o brasileño, seguramente tengo una comunidad árabe a mi disposición y unas preocupaciones y unas manifestaciones culturales que me gustaría conocer a través de estos libros de texto y estos materiales. Entonces, es como lo de importar. ¿Qué más te da importar un libro de texto producido en España que en Estados Unidos? Sí, total, hablan de cosas distintas. De hecho, yo he visto libros de texto producidos en España que están realmente vacíos de contenido cultural. O sea, es un copy-paste de métodos funcionales. Hoy hablamos de la ropa, hoy hablamos de la comida, mañana hablamos del transporte. Vale, muy bien, pero es que eso se aprende el primer año. ¿Y luego qué? ¿Dónde está la cultura? Entonces, sí creo que debiera haber colaboración entre las instituciones de América Latina para desarrollar un material didáctico que sea relevante para el estudiantado de esta región. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, Gracias por su pregunta. Tengo pregunta yo, Laila. Sí. Sí. Bueno, hablaste de esta continuidad milenaria que tiene la lengua árabe. Y mi pregunta es, a lo mejor pregunta histórica, ¿a qué se debe esta continuidad milenaria? Porque el escenario que pintas y que conocemos de la lengua árabe es para todo lo contrario. Esta lengua es para desaparecer, ¿no? De cierto modo como una lengua común de un gran número de gente, ¿no? El panarabismo ya no existe. No existen academias de lengua que pueden, como autoridad lingüística, ¿no? Con la que podemos batallar y pelear después, pero esos no existen. También estamos hablando de un lugar, una zona geográfica donde conviven con muchas otras lenguas. Una zona geográfica que políticamente está marcada por el sectarismo, también sea religioso, étnico. O sea, también no podemos evitar también hacer la comparación con, en su momento, lo que era el latín, ¿no? Y latín ya pues ya no es una lengua como el árabe está existiendo hoy. La respuesta más fácil para esto, de que por qué el árabe hasta el día de hoy existe como tal, con esta continuidad, la que normalmente se dice o las que es más a la mano, es que el Corán, como una lengua religiosa. Pero nunca sentí que esta respuesta es suficiente, ¿no? Es una pregunta muy importante y creo que es difícil de contestar. Por un lado, sí es verdad que el árabe, yo no he presentado los retos que plantea el árabe en el mundo árabe, porque mi compañero Shadi dice que parece que está desapareciendo.
Y yo pienso que las condiciones no son favorables, digamos. Yo no creo que el árabe vaya a desaparecer del modo en que el latín desapareció. Por lo menos no lo veré. Que ocurra dentro de 1000 años, todo es posible. Sin embargo, es verdad que yo también durante mucho tiempo he pensado va a ocurrir lo mismo que en el latín y que la fuerza que une o que sigue manteniendo el árabe como una lengua, digamos, a pesar de las variedades dialectales que siempre han existido, que no es nuevo además, fuera el texto religioso del Corán. Ahora bien, si pensamos que el número de musulmanes está aumentando en el mundo por estadísticas, el Pew Center de los Estados Unidos lo indica, es el 25% de la población mundial. En el 2050, lo he estado mirando, va a ser mayoritaria, no va a ser el cristianismo, va a ser el islam. Esto indica que el árabe es difícil de que desaparezca en la forma en que lo conocemos. Hace 50 años y 30 años parecía que el árabe estándar estaba desapareciendo y la generación de mis padres, por ejemplo, te dirán que ellos son incapaces de entender a una persona que habla otro dialecto distinto. Y lo que observo hoy en día es que los jóvenes, al estar conectados en las redes sociales, tienen más acceso a otros dialectos que antes no tenían la generación de nuestros padres. Por lo tanto, los jóvenes hoy entienden más otros dialectos, aunque estén en el otro extremo del mundo árabe, a lo que ocurría hace 30 años. El árabe hoy, o sea, hay más alfabetización en el mundo árabe, a pesar de que hay todavía países que necesitan ayuda en ese terreno. Se escribe más el árabe, aunque sea de otra forma y en las redes sociales. La gente escribe más árabe porque la gente está interactuando, aunque sea de otra forma. Eso está ocurriendo en todos los idiomas, además. Eso no es particular del árabe. Yo pienso que es difícil que desaparezca en la forma en que lo pensábamos hace 20, 30 años por el papel que está jugando las redes sociales, el acceso que tenemos a las lenguas. Otra cosa es que ocurra como está ocurriendo con el español y el inglés, que leamos menos, que tengamos menos capacidad de comprender los textos. Esto, y hay estadísticas para el inglés y el español y para el árabe también. Esto no es un fenómeno único al árabe. ¿Qué va a ocurrir probablemente? Que la gente tenga más dificultad de acceder a la tradición milenaria, a las obras clásicas. Posiblemente ahí tengamos que recurrir a ciertas adaptaciones, no lo sé. No sé qué parte me he dejado en el tintero, alguna seguramente. Convivencia de lenguas, mencionaste. Las lenguas, hay varias lenguas extranjeras que conviven en el mundo árabe. Donde yo vivo en los Emiratos, el inglés es la lengua franca, no es el árabe. Y yo anticipo que será lengua cooficial en los próximos años, el inglés junto con el árabe. Pero no veo que el problema se extienda a otros países, con la excepción de Qatar y los Emiratos, por cuestiones demográficas. No creo que este problema exista. De hecho, en el Líbano, en Marruecos, el inglés está comiéndole terreno muy rápidamente al francés. Los jóvenes quieren aprender inglés, ya no quieren aprender francés, porque además, sobre todo en Marruecos, lo están relacionando con el colonialismo. Y en Francia, en el Líbano también el inglés está tomando mucha fuerza. Convivencia de que sean lenguas que convivan, lo dudo. Yo lo que veo es que hay una preocupación por la desaparición del árabe entre las élites árabes, que son las que hablan inglés. Esas son las que están más preocupadas, las élites, porque sus hijos van a colegios británicos, colegios americanos. La mayoría de la población árabe no tiene acceso a ese sistema educativo, por tanto seguirán hablando árabe. Los que sigan naciendo van a ir a colegios públicos, buenos o malos, hablarán el árabe. Y por esta proyección demográfica también pienso que no va a desaparecer el árabe. O sea, con 700 millones, los gobiernos árabes, algunos están aterrorizados del número de población que van a tener, pero para el árabe no va a ser ningún problema, va a ser todo lo contrario. Seguiremos hablando de esto.
es un tema caliente. Bueno, Sí, tengo dos comentarios. tfadal. Uno relacionado con la pregunta de Carlos sobre los métodos de enseñanza de la lengua árabe para extranjeros. Yo creo que eso también es muy antiguo en la lengua árabe, no es nuevo. Y sí hay métodos de enseñanza de lengua árabe para extranjeros, solo que el enfoque es muy diferente. Desde la expansión del Islam en otros territorios, en realidad siempre hubo libros de enseñanza de árabe para las poblaciones a donde iba llegando el Islam. Correcto. Por ejemplo, hay métodos de enseñanza de árabe para urdos, de árabe para indonesios, de árabe para españoles en cierta época. Entonces, hasta para norte de África hay métodos de enseñanza de árabe para países según la expansión del Islam. Y esto existe, solo que esos métodos en realidad no nos sirven a nosotros como para adaptar sus métodos, sus formas y sus materiales a nuestras clases. Y esta es una de las problemáticas que a mí me ha enfrentado desde mi llegada a México, de que quería aprovechar este material como para utilizarlo en clases y en realidad fue un fracaso total, lo cual nos llevó a buscar otro tipo de fuentes que utilizan métodos, yo pondría muchas comillas ahí, de enseñanza de árabe para ingleses o para franceses o para españoles, que tampoco funcionan. Nos llevó al final de cuentas de que casi cada profesor, y yo lo sigo haciendo hasta hoy en día, ni siquiera utilizo el mismo material que utilizo con cada generación, aunque llevo muchas generaciones de trabajo. Una que otra cosa, sino cada generación tengo que meter más cosas, diferentes cosas para ver si podemos actualizar o modernizar un poco o acercar más fácilmente la lengua árabe al estudiante. Eso por un lado. El segundo, el segundo comentario es sobre la convivencia de la lengua árabe con otros idiomas. En realidad estamos acostumbrados a ver la convivencia de la lengua árabe con otros idiomas en los países árabes. Y yo le doy un ejemplo sobre la ciudad de Nice, en Francia. La cantidad de inmigrantes árabes en la ciudad de Nice es inmensa, a tal grado que hay barrios donde el árabe ya está conviviendo con comunidad europea dentro de Europa, lo cual sucede también con la inmigración de Siria, de sirios a Europa en la actualidad, que a lo mejor su resultado lo veríamos en otros 10 años o 15 años, de que estas comunidades se van a establecer y la continuidad que intentan hacer sobre la carga cultural que traen, la carga lingüística que traen y la convivencia de esta lengua dentro de las comunidades europeas o dentro de los países europeos, lo cual también nos llevaría a la misma conclusión de que, desde mi humilde punto de vista, yo veo muy imposible que la lengua árabe pudiera desaparecer, sino más bien esa fricción que siempre vemos entre las lenguas, que a veces toma siglos, pero una de las lenguas termina absorbiendo a la otra. Y doy en este caso el ejemplo del fenómeno RAI en Francia. El RAI, como un fenómeno de un árabe dialectal del norte de África, Argelia y Marruecos, que logró hasta posicionarse en los top 10 de canciones, que tiene el árabe y el francés incluidos en la misma canción. Encontramos a jóvenes franceses cantando canciones del RAI que contienen ya frases o estructuras totalmente en árabe y sin entenderlas o sin comprenderlas o sin traducirlas, pero
ya están cantando en árabe sin darse siquiera cuenta. De hecho, los árabes del Mashreq o del Levante escuchan hoy rap marroquí y argelino, cuando hace 20, 30 años eso era casi imposible. Nadie se molestaba en escuchar que cantaban en Marruecos o en Argelia. Hoy en día sí que lo escuchan y de hecho musicalmente hay influencias entre una y otra. Y volviendo al tema de la convivencia de lenguas, a ver, yo no me olvido de que en Marruecos y en Argelia están las lenguas bereberes o el amazigh también. Entonces, ahí sí que conviven. Convivir es bueno, yo pienso, pero no creo que eso haga que el árabe desaparezca en ningún momento. No lo veo, no lo veo. Luego todo es posible porque efectivamente sí que se observa en las redes sociales y en los medios de comunicación utilizar un árabe estándar que viene acompañado de elementos dialectales que hace a lo mejor 20, 30 años no se veían. Entonces hay como una especie de registro nuevo que aparece en las redes sociales que se utiliza también con fines psicológicos, ¿no? Porque al final la lengua hablada es la que te llega al alma, la que te llega al corazón. El árabe estándar es una lengua un poco, a veces, no siempre, aséptica, ¿no? Pero el dialecto es como que el que llega más. Y entonces, a la hora de hacer marketing o de anunciar algo, sí que... Artificial. La inteligencia artificial, Lo ¿cómo? está aprendiendo. La inteligencia artificial, obviamente, hoy en día tienen que aprender también los dialectos, no solo el fusha, porque si no, no van a ninguna parte. Pero sí que se observa un cambio de registro. Hay como un registro nuevo que está apareciendo. Entonces, esto de los registros está en constante movimiento. No hay X número de registros. Creo que es algo cambiante. Y ahí el árabe yo creo que puede ir cambiando. Pero que desaparezca, yo tengo mis dudas. Hoy en día tengo mis dudas. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Espero que sí. Bueno, yo tengo 800 preguntas. Quizá la que más me salta es la situación de llamarles dialectos Sí. a las lenguas arábigas, ¿no? Yo desde hace tiempo me he rehusado mucho a llamarles dialectos porque definitivamente no creo que sean dialectos y en realidad yo cuestionaría mucho la noción de que es una sola lengua, ¿no? Definitivamente yo no veo al Fusha como la misma lengua que la lengua egipcia, por ejemplo. Entonces me gustaría como recibir un poco de retroalimentación al respecto de eso, Sí. porque también me pregunto si esa noción de considerar los dialectos de alguna manera los pone en un segundo plano, ¿no? Como no darles a las lenguas arábigas como su propia autonomía, ¿no? Como reconocerlas cabalmente a cada una de ellas como lenguas, porque sabemos perfectamente bien que sí, que un hablante estándar, o sea, una persona del mercado en Damasco, pues muy probablemente no va a entender a nadie en Fez, ¿no? Seguramente habrá 2, 3 que sí, personas más educadas, Shadi, el profesor, ustedes seguramente se entienden perfectamente bien, pero tienen que recurrir pues a estos lugares intermedios, ¿no? Entonces me pregunto eso. Yo también en esta situación de enseñar Fusha o Amilla me encuentro más bien del otro lado, ¿no? Para mí fue, y creo que para muchas personas es impactante y hasta decepcionante llegar a estudiar a un salón donde se enseña Fusha y de pronto uno sale a la calle y a uno no se le entiende nada, ¿no? Correcto. Además de que después de cierto tiempo, pues justo el Fusha se siente como duro, ¿no? Como muy tieso, como muy, muy de presidente, ¿no? Y pues el árabe está vivo, ¿no? Ciertamente, el árabe es una lengua que se habla en el mercado, ¿no? Entonces de pronto estar hablando como si estuviera uno hablando en la ONU, pues es raro, ¿no? Y en cuanto a los jóvenes que tienen más acceso a los dialectos, yo me pregunto si no más bien hay una generación de una suerte de tercer dialecto, ¿no? Recuerdo que hace años en el CELE precisamente alguien hablaba de la lugha thalitha, y me pregunto cómo esos lugares intermedios, ¿no? Justo entre el Fusha y entre las lenguas arábigas. Y solamente una última cosa, y perdón por tantas preguntas, de verdad que tengo muchísimas más, pero me voy a limitar a estas. Esto de averiguar por qué quieren las personas aprender árabe, ¿no? Yo también creo que es fundamental.
pero quiero traer aquí un cuento medio chistoso de un profesor que dio clases aquí hace muchos años y que falleció, José Luis López Habib, que decía que él dejó de preguntarle a los alumnos por qué querían estudiar árabe, porque de pronto los alumnos le decían, pues es que me sobran 2 horas al día, ¿no? Y entonces a él eso le parecía sumamente decepcionante y pues él simplemente optó por… De que no digo que haya que dejar de hacer eso, al contrario, yo creo que hay que hacerlo. En todo caso, la pregunta es ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo averiguamos, ¿no? ¿Qué intereses tienen? Y bueno, ya, muchas gracias. Bueno, ya veo que me han dejado las preguntas difíciles para el final. Dialectos o lenguas. A mí me enseñaron en la universidad que la diferencia entre un dialecto y una lengua es por el bagaje literario escrito o no. En árabe, la literatura, las obras intelectuales, filosóficas, desde que empezó hasta el día de hoy, se escriben en un 99% en fusha, no se escriben en dialecto. Y no quiero decir que no haya literatura oral en dialecto, ni digo que no haya literatura escrita en dialecto, pero es muy minoritaria, muy minoritaria. ¿Por qué no considerar estas formas de árabe lenguas distintas? Yo no veo que sean lenguas distintas, yo veo que son variaciones. Si fueran lenguas distintas, a mí no me llevaría 1 mes o 2 aprender el Darija. Yo fui a Marruecos a trabajar y en 1 mes me cogí un libro para ver cuáles eran las llaves que habría en el dialecto y de repente descubrí que este dialecto está utilizando palabras del fusha que no utilizamos en Egipto, ni en Jordania, ni en Palestina. Pero si yo sé un buen fusha, entonces me va a resultar muy fácil cualquier otro dialecto. Indudablemente todos los dialectos tienen extranjerismos. En Egipto del turco, en Marruecos del bereber o del francés o del español, pero son un porcentaje muy minoritario del vocabulario. Entonces, aunque los vocablos que son exactamente igual en forma y significado parece ser, es un estudio preliminar, que pueden llegar a ser de un 50%, hay otro porcentaje de vocabulario que yo estimaría en un 20 o un 30%, un 30 más bien, que es del fusha o del árabe clásico, pero que solo conocerá una persona que ha sido escolarizada. Entonces, tú vas a Marruecos y de repente oyes palabras que a mí, que yo me he criado con el palestino y que hablo el egipcio también y el golfo, digo, esto son palabras de la Edad Media, ¿no? Pero yo sé árabe, entonces las entiendo. Pero una persona que también, tengo que decirlo, hay muchos árabes que, por ejemplo, no se molestan en tener curiosidad por otros dialectos, se piensan que el marroquí es amazigh, o que es bereber, o que es francés. Yo no pienso que sean lenguas distintas. En cierto modo, operan de forma autónoma, pero no tan autónoma. O sea, y luego otra cosa que a mí me parece fundamental. Digamos que de repente cada país árabe decidiera que los dialectos, nos ponemos en plan nacionalista todos, y cada uno quiere que su dialecto sea la lengua oficial. En 2 generaciones tenemos a una población incapaz de tener acceso a libros escritos hace 100 años. A Jalil Gibran a lo mejor no lo podrían ni entender. ¿Por qué? Porque de repente estás cortando lazos con un bagaje cultural e intelectual que de repente ya se convierte, pues eso, en latín. Entonces sí creo que el fusha tiene que tener su lugar. Obviamente las academias de lengua que mencionó antes Shadi no están haciendo nada, nadie está haciendo nada, ¿no? Están dejando al árabe como a su deriva, ¿no? Y no por eso está muriendo, está tomando otras formas, yo pienso. Esa es su primer comentario. No sé si… Seguimos hablando luego. La tercera lengua, yo no sé si se refiere, el luga thalitha es el lahja al-bayda, lahja al-bayda, ¿no? ¿Se refiere a eso? Vale, bueno, pues yo creo que esa es una lengua que siempre se ha utilizado desde hace cientos de años entre los árabes para poder entenderse cuando viajan o se encuentran con una persona árabe de otra región. Yo me imagino que los que iban en caravana de Siria, de Damasco a Marruecos, me imagino que harían lo mismo en su época, ¿no? Cada uno habla su dialecto en su país, en su casa, y luego cuando viaja recurre a una especie de lengua común
para poder entenderse. Hoy la llamamos el lahja al-bayda, el dialecto blanco o neutro, ¿no? Que indica que no es ni de una región ni de otra. Y de hecho hay muchos sectores académicos y gubernamentales que están llamando a utilizar ese dialecto para poder apelar a una mayor población árabe cuando se hace una campaña de cualquier tipo, por ejemplo. Me parece natural y me parece muy bueno porque facilita la comunicación. Y la tercera pregunta, ¿cómo averiguamos por qué quieren estudiar nuestros alumnos árabe, aunque solo estén tomando el árabe porque tienen 1 hora o 2 libres? Aparte de hacer encuestas, yo creo que hay que hacer encuestas. Yo creo que la relación entre el profesorado y el alumnado es fundamental para saber realmente, aunque tú estés en mi clase y estés por casualidad, por rebote, porque no te queda otra, yo te tengo que sonsacar qué podría interesarte del mundo árabe, qué sabes del mundo árabe. Tengo que tener algo de curiosidad por tus hobbies, qué te interesa, qué haces cuando estás fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Si el profesor no llega a establecer una conexión humana real con el alumno, como igual, porque al final yo aprendo de mis alumnos, al ser de otra generación, yo aprendo cosas de mis alumnos, anda que no he aprendido. Entonces, si esa conexión no se establece, no sabremos nunca por qué quieren estudiar árabe y cómo entrarles, además, para poder engancharles. A lo mejor este alumno que ha venido de rebote, porque no le quedaban más que no sé cuántos créditos, a lo mejor resulta que luego continúa conmigo 3 o 4 años. Anda que no ha pasado también eso, ¿no? Decir, pues yo lo he cogido porque tenía que tomarlo, pero luego he hecho un grado en árabe, ¿no? Algo ha pasado en esa clase, en esa relación, para que el alumno continúe. Y yo creo que ahí los profesores, en general, cojeamos un poco. Hay formas de establecer conexiones humanas. Gracias a usted. Yo tengo un comentario nada más sobre el primer comentario que hizo Alexis de la cuestión de dialectos o lenguas, Sí. ¿no? Pero yo también me pregunto si tu comentario, Alexis, tiene que ver también por cómo aquí en México entendemos la diferencia entre lengua y dialecto, que es muy diferente en otros países. Aquí en México llamar, por ejemplo, a las lenguas indígenas, históricamente se les han estado llamando como dialectos para quitarles el estatus de una lengua, Okay. ¿no? Y aquí hemos tenido, justo con el árabe, hemos tenido una experiencia muy bonita con la lengua triqui. Vamos a hablar más de esto y escucharlo el viernes en San Ildefonso. Pero podemos hacer, junto con estudiantes avanzados de árabe, una teletraducción colectiva entre la lengua árabe y la lengua triqui. Y esto es una de las cosas que surgieron, ¿no? Como que sentimos... Yo cuando hice el taller sentí que la parte política del taller era traducir poesía palestina al triqui. Pero estando ahí en Oaxaca, en la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, en Putla, nos dimos cuenta que también para la comunidad de allí, poder traducir de su lengua, que es el triqui, al árabe es también enfatizar el estatus de lengua que tiene el triqui y no es un dialecto, ¿no? Porque aquí en México cuando se llama dialecto al triqui, al zapoteco, a las lenguas originarias, no estamos hablando de variaciones lingüísticas, no estamos hablando de que se trata de un registro de otro idioma, sino que son lenguas sin gramática, sin orden. Ajá. A ver, en ese sentido, 2 comentarios. ¿No era eso? O sea, de alguna manera sí, pero yo la verdad estoy pensando en una cuestión tipológica. A ver, tipológicamente los dialectos árabes tienen su propia gramática, en el sentido en que cómo funciona la sintaxis y la conjugación, obviamente tienen una gramática. Que no se escriban las gramáticas y que no se enseñen es otra cuestión. Entonces yo soy de las que rechazo que digan que el dialecto X no tiene gramática. No, por supuesto que tienen gramática, obviamente. Hay algunas escritas, la del egipcio, ahora acaba de salir una gramática del sirio, que me parece muy buena también, en Estados Unidos ha salido, no recuerdo qué editorial, pero no las veo tan desconexas del árabe en su totalidad. Y cuando yo he distinguido entre dialecto y lengua, también porque vengo de la herencia española. Yo estudié el bachillerato y la licenciatura en España. Entonces, claro, tenemos 4 lenguas oficiales, pero dentro de esas lenguas oficiales hay dialectos también, ¿no? Entonces está el catalán, pero está el valenciano.
o está el andaluz, pero luego también hay gente dentro de esas comunidades que dicen que el andaluz es una lengua. Bueno, entonces ahí yo tiendo a pensar que entramos en política y en nacionalismos, ¿no? Pero la literatura árabe o las grandes obras intelectuales, filosóficas, nunca se han escrito en ningún dialecto, nunca. Sí, leyendo ahorita lo que tiene escrito en su presentación, de que los maestros se entrenan, no que nacen. ¿Qué consejo nos daría a los maestros hispanoparlantes aquí fuera del lado pedagógico, para mejorar como maestros de árabe? Esa es una. Y segunda, aprovechando, no sé cuántos maestros de árabe hay aquí, no sé si haya aquí en México o en América Latina un círculo fuera de las universidades a donde dirigirse o a donde los maestros podamos dirigir a nuestros estudiantes, o si no se tendría, desde mi punto de vista, qué hacer, círculos de conversación en árabe fuera de la UNAM, fuera del Colmex, ¿no? Donde uno pueda saber de que ya tu alumno, porque por ejemplo en el CELE, ¿no? Yo también fui maestro ahí en el CELE, ya tu alumno termina y después ¿dónde lo practica, ¿no? Y fuera de eso, si no hay algo, hacerlo, o un círculo de maestros, si conoce usted algo parecido a eso. Entonces, ¿qué nos recomendaría a nosotros, a los maestros hispanoparlantes, de enseñanza de lengua árabe para entrenar, ¿no?, esa enseñanza? Pues muy buena pregunta y dos consejos. Yo no lo sé cómo funciona aquí. En España tenemos el Instituto Cervantes, que ofrece cursos para profesores de español, pero realmente los principios son muy similares. Hay muchísimos cursos online para profesores de español, de inglés, de francés, de cualquier idioma que usted sepa. Si hay una institución con reputación, pues como el Instituto Cervantes, podría dar un cursillo. Pero también digo que en ausencia de esos cursos, o si es imposible atender uno de esos, lo mejor es que el profesor aprenda un idioma extranjero siendo adulto. Podemos tener los años que tengamos, pero si ustedes se ponen a aprender un idioma nuevo, elija el que usted quiera, que no sea muy parecido al español, usted se dará cuenta de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas hacemos bien en clase o no hacemos bien en clase, qué cosas pensábamos que funcionaban y que resulta que no funcionan. Ahora como alumno lo veo. Yo, por ejemplo, me puse a estudiar japonés hace unos años pensando que los japoneses eran súper avanzados en la enseñanza de lenguas extranjeras y descubrí que estamos igual. Estamos igual, súper clásico, súper tradicional, casi que un poquito peor, porque bueno, el profesor tiene otro estatus en la sociedad japonesa y por tanto hay muchas barreras también, pero me di cuenta de muchas cosas, como alumna y como profesora. Entonces animo a cualquiera que sea profesor que estudie un idioma, porque es que se nos va a iluminar una lucecita en la cabeza. Eso es lo más fácil y lo más divertido y además aprende algo nuevo. Esa es mi recomendación ahora. Buenas tardes. Bueno, yo le agradezco realmente esta conferencia. Para mí fue realmente muy esclarecedora y bueno, con todo lo que nos explicó. Y bueno, pues me disculpo con toda la audiencia porque yo hablo desde la total ignorancia de la lengua árabe. Y realmente tengo una pregunta muy factual con respecto a una de las cosas que usted mencionó en la enseñanza de la lengua. Usted decía que, por ejemplo, le parecía que el profesor, la profesora, tendría como que, quizás lo más justo sería como que elegir entre estas tres manifestaciones de la lengua que nos explicó, según los alumnos que tenga. Pero bueno, yo pensando como en mi experiencia de enseñanza de lengua, bueno, mi segunda lengua es el francés, ¿no? Pues de manera fáctica me pregunto cómo se podría hacer, porque en efecto, pues uno viene por diversas razones, ¿no? Y justamente, y digo, estoy aquí porque, bueno, a mí me gustaría aprender árabe, ¿no?
porque bueno, viví mucho tiempo en Francia y vivía en un barrio en París en el que escuchaba árabe desde que salía a todas partes, ¿no? La señora que me vendía el pan en la panadería, pues la escuchaba hablar en árabe, ¿no? Entonces, creo que también, es decir, mi motivación sería esa, ¿no? Decir, bueno, y quiero entender el mundo hoy, ¿no? Esa sería como la mía, pero pues no sé, quizás hay alguien que piensa más bien en una carrera diplomática o que tiene la novia, o yo qué sé, o sea, porque la verdad es que también esas son las razones que uno ve cuando alguien aprende una lengua, ¿no? Entonces la verdad mi pregunta es muy tonta, pero, por ejemplo, ¿usted cómo hace en clase? O sea, ¿qué es como, cómo hace, cómo elige? Porque escuchándolos, la verdad, no me voy a desanimar, pero sí me digo, va a estar bien difícil, por decirlo decentemente, ¿no? O sea, aprender, porque bueno, sí, o sea, siento que digo, bueno, entonces, yo tengo amigos muy queridos en Marruecos, entonces, bueno, cuando yo vaya allá, entonces, pues, o sea, no sé, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, no sé, quizás también, no sé, compañeros, los aliento también a que, pues, no sé, como que tengan un discurso también más glamour, ¿no? Así como para invitar a la gente, ¿no? Sí. Porque así yo la verdad digo, pues, o sea, pues, ¿cómo, no? O sea, no sé, digo, perdón, es muy fáctico, pero me surgió realmente la duda, ¿no? Yo también tendría esa pregunta. Vamos a ver. Si usted va a Francia a menudo y da clases de francés y tiene amigos en Marruecos, yo me iría a Marruecos, a una buena academia, si quiere le recomiendo alguna, y estudiaría dialecto marroquí. Se lo van a enseñar escribiendo en árabe, no en letras latinas, con lo cual es importantísimo porque eso ya luego le da acceso al árabe estándar y entonces tendría mucha más ventaja. Ahora bien, si estamos en Malasia o en Indonesia, obviamente entiendo que muchos querrán estudiar el árabe por razones religiosas, espirituales, y entonces tiene más sentido enseñar el árabe moderno estándar. Yo pienso que hay que enseñar los dos. ¿Por qué? Porque eventualmente tendremos que interactuar con los árabes y, como ha dicho bien el compañero, es muy frustrante salir a la calle y hablar un árabe de la ONU. Yo lo llamo Shakespearean Arabic, el de Shakespeare. Es como hablar como muy raro, ¿no? Y a mis alumnos hay cosas que les enseño y les digo, cuidado, no digáis esto a ningún árabe porque va a sonar muy, os van a mirar raro. Os van a mirar raro, no digáis eso, decirlo así, ¿no? ¿Qué enseño yo? Nosotros utilizamos un método que aboga por enseñar tanto el moderno estándar como el dialecto. ¿Qué pasa? Que hace unos años nosotros dábamos X número de horas a la semana y teníamos la elección, cada profesor, de dar solamente el moderno estándar, que es en el que va el examen, o hacer las dos al mismo tiempo. Y yo siempre he hecho las dos al mismo tiempo. Ahora que nos han reducido las horas lectivas, ya no tengo tiempo porque mi programa quiere llegar a X número de lecciones. Entonces, estoy como logísticamente un poco atada de manos y pies, ¿no? Pero si yo tuviera el tiempo, yo enseñaría los dos. Y entonces dedicaría 2 días, 2 horas a la semana al Fusha y 2 días a la semana al dialecto. ¿Por qué? Porque mis alumnos viven en un país árabe y aunque la mayoría no hable árabe, saldrán a la calle o a un restaurante, tienen amigos en la universidad que son árabes y entonces ellos me lo dicen. Dicen, es que cuando les hablo a mis amigos en Fusha se ríen de mí. Dios, que no me extraña. Dios, que no me extraña que se rían de ti. Es que nadie habla así. Tú tienes que hablar así. Entonces te recomiendo, nosotros ofrecemos clases de dialecto también en la universidad, solamente de dialecto, y tenemos 2, el egipcio y el levantino. Entonces siempre les recomendamos estudiar un dialecto, tenéis que estudiar un dialecto, porque si no va a ser muy raro, pero estamos donde estamos. A lo mejor si yo estuviera en Indonesia, esa recomendación no tendría mucho sentido, o si estoy en Nigeria, que se estudia también el árabe por razones... México, ¿qué recomiendas? Pero, yo no conozco México, es mi 3er día en México, mi 2.º día. Y solo conozco el Perisur, entonces no conozco... Todavía no he salido a la calle, ¿vale? Hoy es mi primer contacto real con México. Entonces, entiendo que hay alguna comunidad que hable árabe, ¿no? En México, no sé quién, pero alguien habrá que hable árabe en la calle. Bueno, ¿qué hablan? ¿Hablan libanés, sirio? Es que no lo sé. Bueno, pues lo que hablen hay que aprenderlo, porque hay oportunidades de practicar la lengua, de hacer puente, de hacer algo en conjunto,
de enviar a mis alumnos a la tienda de fulanito para que compren algo en lengua árabe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no entiendo la enseñanza del árabe sin dialecto. No digo que sea el primer día ni que sea el 10º, pero en algún momento hay que hacer las dos. Quizás solamente, justo estamos comentando, y hemos comentado con otros profesores del Centro de Estudios de Asia y África, es que una cosa que en México está cambiando, porque si no, no escucha usted árabe acá, o sea, no es como en Francia, por eso decía que yo tenía como esta cuestión de que, bueno, el árabe se me despertó la curiosidad, porque bueno, yo conviví durante 20 años con esta lengua asiática, ¿no? Sin entenderlo nada, ¿no? Pero lo que, algo que está cambiando en México es realmente pues, los migrantes, ¿no? La gente que llega en las migraciones y que, bueno, y que incluso se necesita a veces, pues, en este modo humanitario, traductores. Se necesita gente que sepa para, bueno, ha pasado con una colega, por ejemplo, con el Wolof, me dice, pensé que nunca iba a hablar Wolof aquí en México y ahora sí, por todos los refugiados senegaleses, etcétera. Entonces, digamos que la oportunidad en México, quizás más en vivo, más así, la lengua viva, sería pues por esta situación, ¿no? Yo creo que eso va a ser la norma en muchos países. Sí. A ver, un ejemplo. Yo estuve en Turquía, he visitado Turquía 2 o 3 veces. La primera creo que fue en el 2003, normal. Pero a los 10 años volví y es que oía sirio en Estambul por todas partes. Y es que estaba lleno de sirios de repente. Claro, después de la guerra. Entonces, bueno, la enseñanza del árabe en Turquía ahora mismo es un boom impresionante. No os lo podéis ni imaginar. Es un boom. Por desgracia, los retos geopolíticos nos van a traer más oportunidades de trabajo y de aprender y de practicar a veces. Tomamos un comentario rápido sobre lo que preguntó Alexis, la relación dialecto árabe estándar. Yo creo que hasta el árabe estándar, de hecho, su origen es Quraysh. El Quraysh era la zona donde se juntaban muchos dialectos de la península arábiga y se convirtió mucho antes de la llegada del Islam en una lengua estándar para la comunicación entre las tribus. Sí, era el dialecto prestigioso, además. Es decir, un dialecto que se sobrepuso sobre los demás dialectos para, con la llegada del Corán, ya se convertiría en una lengua litúrgica y por ende la lengua estándar. Creo que este fenómeno lo hemos vivido 2 veces. Lo hemos vivido en la época jahilita, antes de la llegada del Islam, y también en la Nahda, en la época del Renacimiento árabe, porque con la llegada del Imperio turco, como era un imperio mucho más militar, administrativo, entonces creó ese corte de lazos dentro de la sociedad árabe que él gobernó para separarla de su pasado glorioso, de los abásidas, de los umayyas, del Andalus, y creó ese corte entre la lengua estándar y la cultura cotidiana, lo cual nos llevó a la Edad Media, es decir, este olvido total de la cultura escrita, del acervo cultural árabe, y con la Nahda, los escritores de la Nahda, ¿qué es lo que van a hacer? Empezaron a hacer lo mismo del Renacimiento europeo, es decir, rebuscar estas estructuras de la lengua árabe clásica y crear una lengua intermedia que sería el Darij al-Bayda o el dialecto blanco. Yo prefiero la palabra fasija porque hay tres niveles, está fusha, fasija y el dialecto o la amía. Es decir, el fasija sería como un escalón para acercar el árabe clásico a la población y elevar un poco el nivel del dialecto hacia una lengua estándar. Y crearon el lenguaje de lo que es la Nahda, que es lo que hoy en día estamos consumiendo como un escalón para tener acceso al acervo cultural. Gracias. A usted. No. Una pregunta muy práctica, creo que funciona para quizás cerrar algo. ¿Qué
¿Cuál es la propuesta cuando los dialectos se pronuncian profundamente diferente? O sea, yo he estudiado egipcio algo de tiempo, ¿no? Y entonces ahora yo tengo un problema tremendo porque justo me confundo terriblemente, ¿no? O sea, algunas letras las pronuncio de pronto como en egipcio y no soy para nada un hablante proficiente de árabe, pero bueno, algo, ¿no? Entonces, un ejemplo, o sea, que de a tiro le enseñamos 2 pronunciaciones diferentes a los alumnos y se las Se enseñamos. refiere a la GIM o JIM. Y a la qaf y a la za, ¿no? O sea, decir itnin, por ejemplo. Vale. O sea, como, insisto, solo, o sea, como alguna recomendación o cómo se ve eso en clase, ¿no? ¿Cómo se ve? A ver, yo no recomiendo nunca a ningún profesor, cuando hago entrenamiento de profesores, que enseñen 2 dialectos al mismo tiempo. Bueno, pues el Fusha es el Fusha, no voy a decir para todos, porque incluso la Jim en cada Fusha se pronuncia de forma distinta, porque hay una influencia de tu dialecto, obviamente, pero no creo que sean tantos fonemas los que sean tan distintos. Hay algunos que por norma general son distintos en todos los dialectos, o en casi todos, ¿no? Porque en el Golfo se pronuncian muchas letras que no se pronuncian en Egipto, por ejemplo. Pero recomendación, hablar el idioma para que nos hagamos a ello, un poco más, y escuchar. O sea, hay que escuchar y hablar lo máximo posible. Nada, la práctica. Nada. No olvide que la GIM se pronuncia también en el Yemen y en Sudán, claro. O sea, que tiene otros 2 países. Sí. ¿Alguna más comentario, pregunta? Lo cerramos aquí. Pues la verdad es una... Algo rápido nada más. Dice que ha estado poco aquí en México, pero quería darle un dato. Se va a estrenar aquí el próximo mes un documental que hizo una egipcia sobre cómo en México se atacaba el Islam desde hace siglos, y en este documental se va a presentar, por ejemplo, parte del documental es que se encontró en el Archivo General de la Nación un libro de agricultura donde al inicio empieza con agricultura, al final termina con agricultura, pero en medio estaba un Corán, ¿no? Entonces la gente tenía así sus libros guardados en árabe para que no se los destruyeran. Qué interesante. Entonces ella es una doctora egipcia de la Universidad de California, que también tiene estudios sobre el andaluz de los textos aljamiados, de cómo escondían las paredes en lengua española con letras árabes, sí, los escritos. Entonces le dejo el dato, por si quiere le paso el dato de la doctora. Pues sí, pues sí. Porque es bien interesante, este documental se va a estrenar en la Cineteca Nacional y pues es un trabajo de largos años que ha hecho. Qué acerca de cómo en México se ha ocultado todo eso, ¿no? Históricamente. Pues sí, muchas gracias. Me gustaría poder verlo. Ahora me comentan. Gracias. Bueno, pues agradecemos a Laila por esta conferencia. Gracias a todos. Y le damos un aplauso. Muchas gracias por su participación, preguntas, comentarios. Gracias. Y por esta conversación, ¿verdad?, tan rica que nos hace mucha falta, ¿no? Vamos a seguir hablando, conversando sobre esto en todas las demás actividades. Yo creo que incluso en la clase de mañana tendremos un espacio para reflexionar de forma muy práctica, sí, sobre muchos de los temas que hemos hablado hoy. Todos están bienvenidos para mañana, la clase abierta en el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM, y a las demás actividades que tenemos, aprovechando que tenemos, la verdad, una invitada muy especial aquí en México. Y bueno, pues nada más agradecer. Sí, Otto. ¿La clase o la sesión del jueves, dónde va a ser? Porque no aparece en el programa, si va a ser aquí o en la... La del jueves, ¿te refieres al taller para profesores de lengua árabe? ¿Te refieres a esto? Sí, lo hablamos después. Al quien le interesa este taller todavía no está inscrito y siente que tiene que estar en este taller, que hable conmigo y allí pasamos los datos, pero va a estar aquí, va a ser híbrido, aquí en el Colegio de México, y para los que van fuera de la ciudad se van a conectar. ¿Sí?
Y bueno, pues nada más agradecer. Cristina, la asistente de la cátedra, muchas gracias. Andrea, Andrea Chapela, que era la ex asistente también, que ayudó mucho en la organización. Berenice, Matías, Janet, Ana Covarrubias, que ya tenía que irse. Marcela, por haber diseñado los carteles. Y bueno, pues a ustedes. Sé que hoy es una fecha muy especial también y un día que ha sido también un poco complicado para venir hasta aquí, pero agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.